Hijo mío, detén ese pensamiento antes de que vuelva a robarte la paz. No sigas caminando con el peso de lo que ya van. Sé que has estado repasando los mismos días, las mismas conversaciones y las mismas ausencias en tu mente, buscando una respuesta que todavía no llega. Te pido que dejes de correr detrás de lo que se ha ido y te permitas un momento de profundo silencio en mi presencia. No has llegado a este lugar por error, ni el silencio que hoy te rodea es una señal de olvido. Hay una parte de tu alma que ha esperado demasiado tiempo para escuchar estas palabras, no para llenarte de falsas ilusiones, sino para devolverle el aliento a tu fe que hoy se encuentra debilitada. Permítete soltar el control por los próximos minutos y deja que mi verdad abrace tu fragilidad. Sé muy bien que estás cansado, pero no es ese cansancio físico que se alivia con unas pocas horas de sueño. Es un agotamiento mucho más profundo, un peso que se ha instalado en el centro de mi alma tras haber intentado mantenerte firme mientras todo a tu alrededor parecía desmoronarse. Estás exhausto de sonreír hacia afuera mientras por dentro experimentas una profunda incertidumbre sobre el futuro. Tu verdadero dolor no proviene solamente de la pérdida en sí misma, sino del esfuerzo constante por parecer fuerte ante los demás. Has llevado la carga de ocultar tus lágrimas para que nadie note el vacío que dejó aquello que considerabas indispensable para tu vida. Te ha dolido ver cómo otros avanzan con ligereza, mientras tú sientes que te has quedado atrapado en medio de las ruinas de un proyecto, de una relación o de una esperanza que se apagó. A veces te preguntas en el secreto de tu habitación si valió la pena haber creído con tanta entrega, haber orado durante tantas noches y haber caminado con rectitud cuando el resultado final parece ser el aislamiento y la carencia. No estás perdiendo la fe, estás perdiendo las fuerzas para seguir sosteniendo una realidad que ya no puede sostenerse por sí misma. El peso de la espera prolongada ha desgastado tu capacidad de asombro y ha sembrado la duda sobre mi cuidado. Es doloroso contemplar cómo se cierra un ciclo que construiste con tanto esmero. Sientes que al marcharse esa oportunidad o esa persona, también se llevó una parte de tu identidad y de tus mejores años. Te encuentras mirando un espacio vacío, intentando descifrar por qué permití que desapareciera lo que considerabas tu refugio seguro y tu mayor bendición. Hoy quiero que comprendas que mirar hacia atrás con nostalgia solo aumenta el tamaño de la herida. Has pasado demasiadas jornadas intentando reescribir el pasado en tu mente, pensando en lo que habrías hecho de manera diferente para evitar este desenlace. Esa búsqueda constante de culpables o de explicaciones lógicas solo consigue mantenerte encadenado a un escenario que ya no existe. La ausencia que hoy experimentas se ha transformado en un eco constante en tus días. Te despiertas con la vaga esperanza de que todo haya sido un mal sueño, pero la realidad del vacío te golpea de inmediato. Sé que da miedo mirar el mañana, cuando el presente se muestra tan despojado y cuando las promesas que guardabas en el corazón parecen haber perdido su valor ante la crudeza de los hechos. Respira con calma y permite que este mensaje encuentre un espacio limpio dentro de tu corazón atribulado. No tienes la obligación de resolver cada dilema ni de encontrar todas las salidas en esta misma hora. Entrega esa pregunta hiriente que ha pesado demasiado en tu interior y confía en que no necesitas entender todo el mapa para dar el siguiente paso. La verdad que vengo a recordarte hoy es que la pérdida nunca representa el punto final de tu historia, aunque en este momento todo parezca indicar lo contrario. Lo que hoy experimentas como un final abrupto y desolador es en realidad el espacio que estoy utilizando para trazar una senda completamente diferente en tu caminar. Una puerta que se cierra con firmeza no siempre significa un castigo. Muchas veces es la forma más clara de mi dirección y de mi cuidado. Es comprensible que tu mirada humana solo alcance a percibir la pérdida del fruto, pero mi perspectiva divina contempla el estado de la raíz. Cuando retiro algo de tus manos, no lo hago para causarte escasez, sino porque reconozco que esa estructura ya no tenía la capacidad de sostener el crecimiento que tengo planificado para ti.
Sostener algo que ya ha cumplido su propósito en tu vida solo habría retrasado la manifestación de lo nuevo. Imagina por un instante el proceso de una semilla que es depositada bajo la tierra fría y oscura. Desde afuera parece que ha sido enterrada para desaparecer para siempre, que ha perdido su forma, su color y su seguridad. Sin embargo, es precisamente en medio de ese aislamiento y de esa ruptura donde comienza a gestarse una vida mucho más fuerte, rompiendo la corteza para buscar la luz. Tus manos hoy se sienten vacías, y ese vacío produce un temor natural al porvenir. Pero unas manos llenas de lo antiguo no tienen la capacidad de recibir lo que estoy preparando en el secreto de mi voluntad. El despojo que hoy sufres no es un acto de abandono, es una preparación profunda para que puedas sostener bendiciones que no dependan de las circunstancias humanas, sino de mi fidelidad inquebrantable. Tal vez has llegado a pensar que tu historia se ha detenido y que los mejores capítulos han quedado en el ayer. Esa es la mentira que el desánimo intenta susurrar al oído del que sufre, haciéndole creer que el suelo seco que pisa hoy será su única herencia. Tu valor no ha disminuido por el hecho de haber experimentado un revés, ni tu propósito se ha extinguido porque una etapa llegó a su término. No estás detenido en un callejón sin salida. Estás siendo guiado a través de un terreno de transición que requiere de tu confianza ciega. Sé que es difícil caminar cuando no se ve el final de la senda, pero la luz de mi palabra es suficiente para iluminar el paso que debes dar hoy. No te pido que camines con certezas humanas, te pido que camines aferrado a mi mano que jamás te va a soltar. Cada lágrima que has derramado al ver partir lo que amabas ha sido recogida y guardada con suma delicadeza. Ninguna de tus aflicciones es invisible ante mis ojos, ni considero tu dolor como algo insignificante. Comprendo el proceso de tu duelo y no te apresuro a salir de él, pero sí te invito a no construir una morada permanente en el lugar de tu lamento. Levanta un momento la mirada por encima de las pérdidas visibles y comienza a contemplar la constancia de mi presencia a tu lado. Aunque las personas cambien, los trabajos terminen y los planes se transformen, mi carácter permanece inmutable a lo largo de las generaciones. Yo sigo siendo tu proveedor, tu consolador y el arquitecto de tu destino, incluso cuando los cimientos terrenales se han conmovido. Permite que la paz que sobrepasa todo entendimiento humano comience a inundar los rincones más oscuros de tu mente. No intentes adivinar cómo se abrirá el nuevo camino, ni exijas ver las señales antes de tiempo. La confianza verdadera se cultiva cuando somos capaces de descansar en el silencio, sabiendo que el cielo sigue moviéndose a nuestro favor, ordenando las piezas detrás de una puerta que pronto se abrirá. Si esta palabra ha comenzado a traer un destello de calma a tu alma y deseas afirmar este camino de fe en medio de tu proceso, te invito a realizar un acto sencillo pero significativo desde lo profundo de tu ser. Escribe en los comentarios con total convicción las palabras «Dios puede abrir otro camino» y deja que esa declaración sea el primer paso para liberar la tensión que ha oprimido tu pecho. No lo hagas por obligación, sino como una manera de depositar tu confianza en que tu dolor actual no tendrá la última palabra. A veces, el silencio que sigue a una gran transformación es el espacio donde comenzamos a comprender el verdadero significado de la guía divina. Es completamente natural que al principio experimentes el peso de la incertidumbre, pues la mente humana tiende a buscar refugio en lo conocido y a etiquetar cada final como una tragedia absoluta. Sin embargo, hoy te invito a considerar una perspectiva mucho más profunda, una que no nace de la desesperación, sino de la soberanía de aquel que conoce tu mañana desde el principio de los tiempos. Muchas de las puertas que viste cerrarse con firmeza en los últimos tiempos no representaban un abandono, sino una protección severa y amorosa. El ser humano a menudo insiste en permanecer en lugares, relaciones o proyectos que ya han agotado su propósito, simplemente por el temor a enfrentar el vacío de lo desconocido. En mi sabiduría, reconozco el peligro de dejarte habitar en un espacio que con el tiempo se habría convertido en la prisión de tu crecimiento espiritual. Por esa razón, intervengo de maneras que hoy te resultan dolorosas,
desmantelando lo que considerabas seguro para resguardar el diseño eterno que tengo para ti. La distancia entre lo que deseas y lo que permito que permanezca en tu vida suele ser el escenario de tus mayores batallas internas. Quieres aferrarte a la estructura que construiste porque invertiste energía, esperanzas y años de dedicación en ella. Es comprensible el dolor de ver desaparecer los frutos de tanto esfuerzo, pero recuerda que el labrador no destruye el campo cuando remueve la tierra, sino que lo prepara para una siembra mucho más generosa. Lo que hoy interpretas como un castigo o un desierto infructuoso es la limpieza necesaria para que lo nuevo pueda echar raíces sin los vicios del pasado. Existe una labor invisible que se ejecuta precisamente durante las horas más oscuras de tu transición. Así como el rocío de la mañana se forma en el secreto y en la frialdad de la noche, sin que ningún ojo humano pueda registrar el proceso exacto, mi gracia trabaja en los cimientos de tu vida cuando todo parece detenido. No necesitas ver un despliegue de señales extraordinarias para saber que sigo al cuidado de tu destino. La ausencia de viento o de fuego no significa la ausencia de mi espíritu, pues el silencio suele ser el taller donde se modelan las vasijas más resistentes. Camina con la certeza de que tu historia no ha quedado desamparada en medio de este cambio de rumbo. Cuando permito que experimentes la escasez de lo que antes te sostenía, estoy quebrando tu dependencia de los canales humanos para convertirte en un testigo directo de mi providencia eterna. El dolor de la transición es real, pero también es el vehículo que te transporta desde la complacencia hacia una madurez espiritual que no se conmueve ante las tormentas del mundo. Para comprender la magnitud de lo que estoy operando en tu presente, es necesario volver la mirada hacia aquellos que caminaron antes que tú por senderos marcados por el despojo absoluto. La historia sagrada nos conserva el testimonio de una familia que, ante la crudeza del hambre en su tierra natal, tomó la decisión de cruzar las fronteras conocidos para buscar refugio en los campos de Moab. Aquel viaje no comenzó con cantos de victoria, sino con el amargo sabor de la necesidad y el temor a lo desconocido en una geografía extraña. En ese territorio lejano, lo que inicialmente parecía una solución temporal, se transformó en un escenario de pérdidas sucesivas y profundas. Las estructuras que debían brindar seguridad se desvanecieron una a una, dejando a 3 mujeres desamparadas en una cultura que no compadecía la debilidad de las viudas. El vacío que se instaló en aquel hogar no era una simple racha de mala fortuna, sino el punto de quiebre donde los recursos humanos llegaron a su fin absoluto. Imagínate por un momento la densidad de la atmósfera en aquella casa extranjera, donde la nostalgia por el pasado se mezclaba con la total carencia de certezas para el día siguiente. Es el mismo escenario espiritual en el que te encuentras hoy, cuando miras a tu alrededor y notas que los apoyos en los que solías descansar ya no están disponibles. Sientes que las promesas se han diluido en medio de la distancia y que el suelo que pisas carece de la firmeza necesaria para construir un mañana seguro. Sin embargo, fue precisamente en esa condición de despojo total donde comenzó a gestarse un movimiento silencioso de redención. No hubo voces audibles en el cielo de Moab, ni ejércitos celestiales descendieron de manera visible para alterar las circunstancias de inmediato. Lo que aconteció fue una sutil pero firme inclinación del corazón hacia el retorno, un despertar de la intuición espiritual que invitaba a volver al lugar de la promesa original, aun cuando las manos estuvieran completamente vacías. La joven Ruth se encontró en ese preciso instante ante la encrucijada más determinante de su existencia. Delante de sus ojos se abrían 2 senderos contrapuestos, uno que prometía el regreso a la comodidad de sus antiguas costumbres, a los dioses de sus antepasados y a la seguridad de lo conocido, y otro que la desafiaba a caminar hacia una tierra que nunca había pisado, unida únicamente por un lazo de fidelidad y la intuición de que el Dios de Israel operaba más allá de las fronteras visibles. Su elección no estuvo basada en la abundancia de recursos ni en la claridad de un plan detallado a largo plazo. Decidir avanzar cuando no se tienen garantías materiales
Es la manifestación más pura de una fe que ha dejado de sostenerse en las evidencias externas para anclarse en la fidelidad de una presencia invisible. Al negarse a regresar a su pasado, ella declaró con sus acciones que prefería la incertidumbre de un camino guiado por la providencia divina antes que la falsa seguridad de una estructura que ya no albergaba vida. Este es el espejo bíblico en el que hoy deseo que reflejes tu propia encrucijada interior. Al igual que aquella mujer en los campos de Moab, te encuentras en el punto exacto donde debes decidir si continuarás lamentando el cierre de la etapa anterior o si te atreverás a dar el paso hacia la geografía de lo nuevo que tengo preparado para ti. El temor a avanzar con las manos vacías es una reacción natural. Pero debes recordar que el espacio libre que hoy posees es el requisito indispensable para que pueda manifestarse mi soberanía absoluta. No permitas que el cansancio del trayecto nuble tu discernimiento respecto a la naturaleza de tu proceso actual. La pérdida que tanto ha lastimado tu corazón no constituye un decreto de destrucción sobre tu propósito, sino el inicio de una reconstrucción que asombrará a quienes hoy contemplan tu vulnerabilidad. Mi favor no se ha retirado de tu vida por el hecho de que experimentes un invierno prolongado. La raíz sigue viva bajo el suelo y absorbe los nutrientes que te sostendrán en la temporada del fruto. Mantén tu lámpara encendida en medio de la transición, guardando tu boca de proferir quejas que debiliten tu fe y la de aquellos que observan tus pasos. El trayecto hacia la restauración requiere de una paciencia que se cultiva únicamente cuando aprendemos a depender del suministro diario, sin exigir las respuestas del año venidero en esta misma tarde. Cada jornada tiene su propio diseño y su propia gracia, y la porción que te otorgo hoy es suficiente para mantenerte firme en la senda. Acepta este tiempo de simplificación como una escuela de confianza avanzada, donde se desmantela el orgullo de creer que puedes controlarlo todo mediante tu propio ingenio. Al vaciar tus alforjas de las falsas seguridades del mundo, te capacito para caminar con una ligereza que te permitirá ascender a niveles de revelación y paz que antes te resultaban inalcanzables. No mires con envidia a quienes parecen avanzar por caminos llanos, pues el trato que tengo contigo requiere de un aislamiento temporal para forjar un carácter inquebrantable. La providencia divina no se detiene porque tus ojos no logren captar el movimiento de las piezas en el tablero humano. En este mismo instante, mientras tu alma intenta procesar el dolor del despojo, se están ordenando las circunstancias y los corazones en el lugar hacia donde te diriges. Lo invisible sostiene tu presente con la firme intención de manifestar mi gloria cuando decidas cruzar la frontera del temor y abrazar plenamente el camino que se abre ante ti. Si este tramo de la palabra ha traído claridad a tu mente y deseas reafirmar tu decisión de no volverte atrás hacia el pasado que ya no te pertenece, te invito a renovar tu declaración de confianza con una actitud de profunda reverencia. Expresa desde lo más íntimo de tu espíritu aquellas palabras que sostienen tu caminar en esta hora. Escribe en los comentarios: Dios puede abrir otro camino, y permite que esta afirmación actúe como un bálsamo que disipe las últimas dudas de tu mente. Hazlo con la convicción de que cada paso que das en obediencia te acerca más al cumplimiento de la promesa que permanece inalterable. El viaje de regreso desde los campos de Moab hacia la tierra de Belén no fue un camino adornado con certezas ni alivios inmediatos. Aquellas dos mujeres caminaron kilómetro tras kilómetro con el peso del polvo del camino sobre sus vestiduras y con una carga aún más pesada oprimiendo sus corazones. Para Noemí, cada paso significaba desandar el sendero que años atrás había cruzado con un esposo y 2 hijos, mientras que hoy regresaba únicamente acompañada por la desolación y una nuera extranjera. No había caravanas esperándolas, ni garantías de que la comunidad que dejaron atrás las recibiría con los brazos abiertos después de tanto tiempo de ausencia. Llegar al lugar donde una vez fuiste feliz, pero hacerlo con las manos completamente vacías, es una de las experiencias más confrontativas que puede experimentar el alma humana.
Cuando cruzaron los umbrales de Belén, la agitación se extendió entre los habitantes que recordaban la abundancia del pasado. Las miradas de asombro y los murmullos de la gente herían la dignidad de Noemí, quien no pudo ocultar la amargura de su espíritu ante la cruda realidad de su presente. En ese momento, sus palabras no intentaron maquillar la tragedia, sino que expresaron el testimonio de un despojo absoluto, reconociendo que había salido llena de certezas humanas y que ahora retornaba desprovista de todo apoyo terrenal. Aquella declaración de profunda aflicción refleja el estado espiritual de quien siente que lo ha perdido todo y que su nombre ha sido cambiado por el término del sufrimiento. Es el mismo sentimiento que te embarga cuando regresas a un entorno conocido tras haber experimentado un fracaso rotundo, teniendo que soportar las preguntas silenciosas de quienes te rodean. Sientes que la identidad que construiste con tanto esmero se ha desvanecido y que lo único que define tu presente es el vacío de lo que ya no está a tu lado. La amargura de Noemí no brotaba de una falta de fe, sino del dolor genuino de no comprender el rumbo de un destino que parecía ensañarse contra su casa. Sin embargo, el retorno de estas mujeres coincidió exactamente con el inicio de la cosecha de la cebada, un detalle que para los ojos humanos parecía una simple casualidad temporal, pero en los registros divinos marcaba el comienzo de una geografía completamente nueva. El contraste en Belén era inmenso, pues mientras los campos se teñían de un amarillo intenso y desbordaban la riqueza que alimentaría a la nación, Ruth y Noemí habitaban en la periferia de esa abundancia, contemplando la prosperidad ajena desde su propia carencia. Las despensas de su hogar estaban desiertas y el hambre no daba tregua a las deliberaciones de la mente. Fue en medio de esa vulnerabilidad extrema donde la joven Ruth tomó una determinación que transformaría el curso de su historia, demostrando que la fe verdadera no se sienta a esperar de manera pasiva, sino que se inclina ante las oportunidades más humildes. Ella no exigió una posición de privilegio ni esperó que las riquezas cayeran del cielo de manera milagrosa. Su petición fue sencilla y cargada de una profunda dignidad. Solicitó permiso para ir a los campos a recoger las espigas que caían detrás de los segadores, acogiéndose al derecho que la ley otorgaba a los más desamparados y extranjeros de la tierra. Entrar a un campo ajeno para recoger los sobrantes de otros requiere de una humildad que pocos están dispuestos a cultivar después de haber conocido días mejores. Imagina por un instante la silueta de Ruth caminando bajo el sol abrasador del mediodía, con la espalda encorvada sobre la tierra seca y agrietada, buscando con paciencia aquellos granos que los trabajadores olvidaban o dejaban caer. Sus manos, que quizás en otro tiempo conocieron el descanso, ahora se yesaban de heridas, polvo y paja, mientras competía con el viento para rescatar el sustento de una sola jornada. No había espectadores aplaudiendo su esfuerzo, ni un reconocimiento público para la labor que realizaba en los márgenes de la propiedad. Este es el espejo bíblico donde tu realidad actual se refleja con una nitidez que estremece el alma. Sé que para ti ha sido sumamente doloroso tener que empezar de nuevo desde lo más pequeño, aceptando labores, posiciones o circunstancias que en otra época habrías considerado por debajo de tu capacidad y de tu preparación. Te causa una profunda nostalgia recordar los días donde tú eras el dueño de los proyectos, donde tus decisiones influían en los demás y donde la abundancia era una constante en tu mesa. Hoy, tener que conformarte con recoger lo que parece insignificante, mendigando oportunidades o aceptando fragmentos de atención, ha herido tu amor propio y ha sembrado la duda de si alguna vez volverás a levantarte. El calor del sol sobre tu cuello representa la presión de las responsabilidades diarias que no esperan a que tu herida sane por completo. Sientes el cansancio físico y mental de tener que demostrar tu valor en terrenos donde nadie conoce tu historia ni respeta el sacrificio de tus años anteriores. Miras a tu alrededor y observas cómo otros disfrutan de cosechas abundantes, celebrando logros que a ti se te han negado en esta temporada,
y la tentación de compararte enciende un fuego de frustración en tu interior. Te preguntas, ¿por qué tienes que pasar por la humillación de la escasez cuando tu intención siempre ha sido actuar con rectitud y generosidad? Pero hay un misterio sagrado aconteciendo precisamente mientras mantienes tu rostro inclinado hacia el suelo, concentrado en la pequeñez de tu labor diaria. La Escritura nos revela un dato fundamental que Ruth ignoraba por completo mientras caminaba entre los surcos de la tierra. Su andar la llevó, por una aparente casualidad, a la parcela que pertenecía a Buz, un hombre rico e influyente que resultaba ser pariente cercano de la familia de su difunto suegro. Ella pensaba que simplemente estaba sobreviviendo a una jornada de hambre, buscando desesperadamente el sustento básico, pero sus pasos estaban siendo sutilmente coordinados por una soberanía invisible que la dirigía hacia el epicentro de su redención. Esta verdad viene a romper la estructura de tu desespero actual para infundirte un aliento de paz que sostenga tus manos cansadas. Aunque sientas que estás recolectando las sobras de la vida en una tierra extraña y hostil, no estás desamparado ni te encuentras caminando a la deriva. La aparente insignificancia de tu tarea presente es el escenario que estoy utilizando para conectarte con los canales de tu restauración definitiva. No necesitas conocer la identidad del dueño del campo, ni descifrar el desenlace del año completo para seguir recogiendo la porción que te corresponde en esta tarde. La fidelidad en lo poco no es una condena a la escasez eterna, sino la escuela donde se purifica el corazón del orgullo humano para que pueda administrar con sabiduría la sobreabundancia que se aproxima. Si te hubiese entregado el campo completo en el primer momento, tu alma habría atribuido el éxito a tus propias fuerzas, olvidando la dependencia que hoy te mantiene unido a mi presencia. Cada espiga que recoges con dificultad bajo el sol del sufrimiento es un peldaño en la escalera de tu madurez, una lección indispensable de constancia que formará el carácter necesario para sostener las bendiciones mayores. No menosprecies el día de los comienzos modestos, ni permitas que la nostalgia por lo que perdiste en Moab nuble tu visión respecto al valor de lo que estás sembrando en Belén. Aunque el suelo bajo tus pies se muestre duro y las espigas parezcan escasas, la tierra donde hoy derramas tu sudor guarda el secreto de una restitución que superará con creces el dolor de todas tus ausencias pasadas. Mantén la frente en alto en medio de la humildad de tu proceso, reconociendo que la dignidad de un hijo de Dios no depende de la altura de su posición actual, sino de la fidelidad con la que camina en el sendero que le ha sido trazado. Si esta palabra ha tocado la fibra más sensible de tu orgullo, y deseas abrazar la humildad de tu proceso con la plena confianza de que tus pasos están siendo guiados hacia un destino de gracia, te invito a realizar un compromiso público y espiritual en este mismo instante. Escribe en los comentarios con total certeza y paz en tu interior: Dios puede abrir otro camino. Y deja que esa frase sea el testimonio de que estás dispuesto a seguir recogiendo las espigas de hoy, sabiendo que el mañana está resguardado en mi fidelidad inquebrantable. Permite que esta declaración disipe la vergüenza de tu presente y encienda la expectativa de lo que estoy operando en el secreto. Cuando entras en el territorio de la gracia, los detalles más pequeños comienzan a cobrar un significado eterno que antes no lograbas percibir. Ruth pensaba que su única meta en aquella mañana era sobrevivir a las exigencias de un día difícil, recolectando con timidez lo que otros dejaban caer por descuido o desinterés. Pero el dueño de aquel lugar, un hombre influyente llamado Buz, no vio en ella a una simple extranjera desamparada, ni a una víctima de las circunstancias, sino a alguien cuyo corazón había demostrado una lealtad inquebrantable en medio de la peor de las tormentas familiares. Al acercarse a ella, sus palabras no fueron de reproche ni establecieron una distancia fría, sino que abrieron un espacio de profunda seguridad que transformaría por completo la atmósfera de su cansancio. Aquel hombre le aseguró con firmeza que no tenía ninguna necesidad de buscar refugio en otras tierras lejanas,
ni de mendigar favores en campos extraños donde su dignidad pudiera ser pisoteada por el orgullo ajeno. Con una delicadeza extrema, le permitió beber del agua fresca que sus propios servidores habían extraído del pozo profundo, dándole acceso inmediato a un alivio que normalmente estaba reservado exclusivamente para los miembros de la casa. Este gesto tan sencillo pero cargado de simbolismo representa el momento exacto en el que la providencia divina decide abrazar tu propia vulnerabilidad, recordándote que la sed persistente que has acumulado durante tus desiertos emocionales no será eterna. Hay un suministro celestial de paz que se está preparando en este mismo instante para sanar la sequedad más profunda de tu alma angustiada. La instrucción secreta que este protector de Belén dio a sus cosechadores revela la inmensa profundidad del cuidado invisible que hoy está operando sobre cada área de tu vida. Él les mandó explícitamente que dejaran caer manojos completos de grano de manera totalmente intencional, permitiendo que ella los recogiera del suelo sin sufrir ningún tipo de vergüenza, humillación o amonestación por parte de los trabajadores. Mientras tanto, Ruth seguía inclinando su rostro hacia la tierra, pensando que el éxito de su recolección se debía únicamente a su propia persistencia y al esfuerzo de sus manos, sin percatarse de que detrás de cada abundancia repentina había un decreto de gracia que ordenaba las circunstancias a su favor. Aquellas espigas generosas que encontraba a su paso no caían por un mero accidente del destino. Eran el resultado directo de una mirada compasiva que ya había evaluado su dolor en el secreto. En esta tarde, quiero invitarte a mirar tus circunstancias actuales a través de este mismo filtro espiritual que transforma la escasez en preparación. Es muy probable que te encuentres sintiéndote como una persona despojada de sus antiguos privilegios, obligada por la fuerza de los acontecimientos a recolectar los fragmentos de lo que ha quedado tras la pérdida dolorosa de aquello que considerabas tu herencia definitiva. Sientes en tu interior que estás viviendo de las sobras de la felicidad de los demás, observando desde la distancia cómo otros avanzan con paso firme hacia sus metas, mientras tú tienes que conformarte con pequeños e insuficientes momentos de alivio temporal. La tentación constante de mirarte a ti mismo como una víctima olvidada por el cielo ha enturbiado por completo tu comprensión respecto al propósito real de este tiempo de profunda austeridad. Pero la realidad del diseño divino es completamente diferente a los temores que alimentas en tu mente, pues tú no eres un mendigo espiritual destinado a recoger migajas en los márgenes de la existencia humana. Estás habitando plenamente en el campo de la providencia activa, donde cada aparente casualidad beneficiosa, cada puerta pequeña que se abre inesperadamente y cada persona que te brinda una mano sin una explicación lógica, constituye un manojo de gracia depositado intencionalmente en tu propio sendero. No estás sobreviviendo por tus limitadas y desgastadas fuerzas. Estás siendo sostenido con una fidelidad absoluta por una generosidad invisible que ha ordenado solemnemente a los tiempos y a las circunstancias que dejen caer provisión oportuna sobre tu caminar diario. Este entendimiento renovado debe producir una transformación profunda en el centro de tu ser, un giro interior que te desplace de una vez por todas desde la mentalidad de escasez hacia la certeza inquebrantable de tu adopción filial. La madurez espiritual más elevada se alcanza cuando dejas de medir tu valor personal por la precariedad de tu entorno inmediato y comienzas a tasarlo por la calidad de la presencia eterna que acompaña tus pasos en el silencio. Ruth entró a aquel campo sintiéndose una viuda desamparada procedente de la tierra pagana de Moab, pero cada espiga recogida bajo el amparo de la bondad la estaba preparando de manera sutil para descubrir que su verdadera identidad estaba ligada para siempre al linaje sagrado de la promesa divina. El dolor agudo de haber visto desaparecer tus antiguas seguridades materiales y emocionales ha sido el instrumento preciso utilizado para desprenderte de las falsas identidades que habías adoptado con el paso de los años. Quizás habías llegado a creer erróneamente que tu valor como persona dependía de ese puesto de trabajo de alto rango,
de esa relación afectiva que lamentablemente llegó a su fin, o del estatus social que exhibías con orgullo ante la sociedad que te rodea. Al retirar esas vestiduras temporales y perecederas, permití que tu alma experimentara la desnudez del desierto, para que pudieras comprender de una vez por todas que tu significado real no proviene jamás de lo que posees en tus manos, sino de a quien le perteneces en el espíritu. Estás siendo desmantelado pacientemente en lo exterior, con el único propósito de ser revestido de una autoridad interior imperecedera que ningún ser humano te podrá arrebatar jamás. Recibe en este mismo momento la frescura reconfortante de este nuevo amanecer espiritual en los pasadizos de tu mente atribulada y confundida. El agua del pozo que hoy pongo a tu entera disposición no tiene como objetivo saciar una necesidad meramente pasajera, sino limpiar de manera profunda todos los residuos del polvo acumulado durante tus largas noches de llanto solitario. Deja ya de mirar las espigas del campo con la ansiedad destructiva del que teme quedarse sin nada en el día de mañana, y comienza a recolectarlas con la reverencia santa del que sabe con certeza absoluta que el dueño del campo conoce perfectamente su necesidad antes de que ésta sea pronunciada por los labios. La transición compleja que tanto te asusta está perdiendo por completo su capacidad de intimidarte a medida que asumes con humildad tu lugar legítimo como receptor eterno de mi favor unánime. La providencia divina nunca se ha limitado a otorgarte lo mínimo indispensable para que sigas respirando con dificultad en medio de las ruinas de tu pasado. El propósito último e inalterable de este capítulo tan doloroso es conducirte con paso firme hacia una restauración tan plena y desbordante que los años enteros de carencia parecerán un leve e insignificante parpadeo en comparación con la magnitud del propósito eterno que te será revelado. Todas las piezas que hoy se muestran dispersas, rotas y sin un sentido aparente en tu tablero existencial, están convergiendo de manera milagrosa hacia un punto de encuentro divino, donde comprenderás con claridad meridiana que la pérdida sufrida no fue un desvío trágico en tu destino, sino el atajo perfecto diseñado por mi amor para encontrarte cara a cara con tu verdadero Redentor. Descansa plácidamente bajo la sombra omnipotente del Altísimo y renuncia de una vez por todas al cansancio extenuante de tener que justificar tu existencia ante un mundo materialista que solo valora la apariencia externa del éxito inmediato. No necesitas apresurarte con desespero a construir un nuevo imperio con tus manos temblorosas, ni intentar forzar con violencia la apertura de portones de bronce que por el momento permanecen atrancados bajo mi supervisión. Tu única y verdadera labor en esta sagrada temporada consiste en permanecer profundamente fiel en la pequeña porción de tierra que te ha sido asignada hoy, manteniendo la certeza absoluta de que el mismo Dios que coordinó con precisión milimétrica los pasos de Ruth hacia la parcela de la bendición, está gobernando con el mismo amor cada uno de tus movimientos diarios. La transformación radical de tu entendimiento humano es el milagro más grande y duradero que puede ocurrir en el santuario de tu corazón en este día. Cuando dejas por fin de lamentarte por los campos secos que dejaste atrás en el pasado, y comienzas a honrar con gratitud la cebada que hoy tienes dispuesta frente a tus ojos, el desierto más estéril comienza a florecer con fuerza en tu propio interior. La escasez ya no tiene el poder ni la autoridad para definir las palabras que salen de tu boca, porque tu lengua empieza a llenarse de un cántico nuevo de alabanza anticipada, reconociendo con fe que lo invisible está sosteniendo con una firmeza indestructible todo aquello que pronto será completamente visible ante las naciones de la tierra. Mantén tu corazón firmemente anclado en la certeza de mi carácter santo e inmutable a lo largo de los tiempos. Aunque los hombres te olviden en las cárceles de la indiferencia, aunque las estructuras terrenales se quiebren por completo y las promesas humanas se desvanezcan como el humo en el aire, mi palabra eterna permanece inalterable por los siglos de los siglos. Yo sigo siendo el mismo Dios soberano, que abre caminos perfectos en medio del mar embravecido y que hace brotar manantiales de agua viva en la tierra más árida conocida por el hombre.
y mi fidelidad incondicional hacia tu vida no ha disminuido un solo milímetro a causa de tus caídas pasadas o de tus dudas temporales. Levántate de una vez por todas de tu lugar de lamento y asume con valentía el diseño perfecto de esta hora. Si esta profunda revelación espiritual ha traído un viento fresco de renovación a tu fe quebrantada y te encuentras completamente listo para abandonar la mentalidad paralizante de carencia, con el fin de abrazar el favor que se derrama de manera intencional sobre cada uno de tus pasos, te invito cordialmente a sellar esta palabra eterna con un acto de profunda certidumbre espiritual. Declara con valentía y convicción en la sección de los comentarios aquellas palabras que disipan las tinieblas de tu mente. Escribe con fe: Dios puede abrir otro camino, y permite que esa expresión se convierta en el muro de contención definitivo que detenga de inmediato los susurros destructivos del desánimo en tu interior. Hazlo con la plena seguridad de que tus declaraciones en el presente están edificando la paz duradera que gobernará tu mañana, siempre bajo el cuidado incesante de una gracia divina que jamás te dejará desamparado en el camino de la vida. Respira de manera pausada y profunda en este mismo instante. Permite que el aire que entra a tus pulmones traiga consigo una brisa de calma absoluta, y al exhalar, suelta conscientemente la tensión que has acumulado en el cuello, en la frente y en el pecho durante los últimos meses de constante agitación. No tienes que demostrarle nada a nadie en este sagrado momento de quietud. Deja que tus hombros cansados caigan por su propio peso, desprendiéndote de esa coraza invisible que te obligaste a vestir para protegerte de los golpes de la vida y de las miradas juiciosas del mundo que te rodea. Abre tus manos lentamente y colócalas en una posición de absoluta entrega sobre tus rodillas, con las palmas orientadas hacia el cielo en señal de humilde recepción. Mantener los puños cerrados solo ha servido para agotar tus limitadas fuerzas espirituales, intentando retener fragmentos de un pasado que ya no tiene la capacidad de sostener tu crecimiento interior. Al extender tus dedos y relajar tus palmas, estás realizando un acto profético de rendición voluntaria, declarando en el silencio de tu ser que renuncias definitivamente al control obsesivo de tu propio destino. Estás permitiendo que aquello que ya cumplió su ciclo se deslice suavemente fuera de tu alcance, dejando el espacio completamente limpio para lo que ha de venir. Imagina en el centro de tu pensamiento una luz tenue y sumamente cálida que comienza a filtrarse por las rendijas de aquellas habitaciones ocultas de tu corazón que habías clausurado a causa del miedo a ser lastimado de nuevo. Es una claridad compasiva que no viene a juzgar tus errores ni a recordarte los capítulos donde te sentiste insuficiente, sino a envolver con ternura cada una de las cicatrices que dejó la pérdida de lo que considerabas indispensable. Deja que esa calidez desarme tu resistencia racional y disuelva el dolor agudo de la nostalgia que tantas veces ha intentado convencerte de que tus mejores años se quedaron en el territorio del ayer. Aquieta el torrente de tus preguntas hirientes por los próximos minutos y renuncia al cansancio extenuante de querer entender el motivo exacto de cada puerta cerrada en tu caminar. No necesitas descifrar el mapa completo del porvenir para experimentar la paz verdadera en esta misma noche. Te invito a cruzar el umbral del razonamiento humano para adentrarte en el santuario del silencio divino, reconociendo con profunda humildad que tu vida está resguardada en las manos de un creador soberano que jamás ha perdido el rumbo de tu historia. Elevemos ahora una oración profunda, íntima y cargada de una honestidad transparente desde lo más profundo de nuestro ser. Señor soberano, Dios de toda consolación y guía constante de mi existencia, me acerco ante tu presencia inmutable en esta hora despojado de toda altivez y reconociendo plenamente mi total fragilidad humana. Aquí se encuentra este corazón quebrantado, este espíritu que a menudo se ha sentido desorientado en medio de las ruinas de sus propios proyectos y de las ausencias que tanto han lastimado su caminar diario. Tú conoces a la perfección cada una de las lágrimas que he derramado en la intimidad de mi habitación,
Noches enteras donde el silencio se volvía denso y donde la duda intentaba susurrar al oído que mi oración había sido ignorada por el cielo. Te pido perdón, Padre amoroso, por las ocasiones en las que permití que el desánimo gobernara mis pensamientos, haciéndome dudar de tu fidelidad incondicional cuando las estructuras terrenales comenzaron a desmoronarse frente a mis ojos. Perdóname por haber intentado retener con desespero aquellas cosas, relaciones o etapas que tú, en tu infinita sabiduría y amorosa protección, habías decidido apartar de mi sendero para resguardar mi propósito eterno. Hoy reconozco que mis caminos son limitados y que mis ojos humanos solo alcanzan a percibir la herida del presente, mientras que tu mirada divina contempla la restauración perfecta del mañana. Toca con tu mano sanadora aquellas zonas de mi alma que todavía sangran al recordar lo que se marchó y lo que no pudo ser rescatado a pesar de mis esfuerzos persistentes. Cura el dolor de la traición, el vacío de la pérdida y la amargura de haber tenido que empezar de nuevo desde la absoluta pequeñez de un terreno desconocido. Te entrego de manera voluntaria cada fragmento roto de mis expectativas frustradas, cada sueño que no llegó a florecer y cada pregunta que ha desgastado mis fuerzas internas, depositándolos con total confianza sobre tu altar de gracia. Sana los recuerdos dolorosos que se formaron en los momentos de despojo y arranca de raíz toda raíz de amargura que intente contaminar el diseño de mi presente. Que tu Espíritu Santo sople un viento fresco de renovación sobre mi mente atribulada, disipando de inmediato los temores al porvenir y las ansiedades que intentan paralizar mis pasos en esta temporada de transición. Enséñame a descansar plenamente en tu soberanía sin experimentar ningún tipo de culpa por no ser tan fuerte como los demás esperan, recordando siempre que tu poder se perfecciona precisamente en medio de mi mayor debilidad. Fortalece mis manos cansadas y robustece mis rodillas vacilantes para que pueda seguir caminando con una dignidad inquebrantable en la parcela de tierra que me has asignado para este día. Que no mire con envidia la abundancia de los campos ajenos, sino que aprenda a honrar con profunda gratitud las pequeñas espigas de cebada que hoy pones a mi disposición como muestra de tu providencia diaria. Devuélveme la capacidad de asombro ante los milagros silenciosos que acontecen a mi alrededor y concédeme un discernimiento espiritual agudo para percibir los manojos de gracia que dejas caer intencionalmente en mi sendero. Bendice de manera especial a cada persona que hoy se encuentra sintonizando este mensaje, compartiendo el mismo peso de la incertidumbre y el mismo dolor de haber visto cerrar un ciclo significativo en sus vidas. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento humano guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús, estableciendo un muro de contención definitivo contra los ataques del desánimo y las mentiras del olvido. Derrama un aceite fresco de unción y consuelo sobre cada cabeza inclinada, infundiendo una esperanza renovada que no dependa de las circunstancias externas, sino de la inmutabilidad de tu carácter santo. Rompe las cadenas de la vergüenza que intentan atar al que ha tenido que descender de posición o comenzar desde cero en una geografía extraña. Recuérdanos a cada momento que nuestra verdadera identidad de hijos no está ligada jamás a los títulos efímeros del mundo, ni a los tesoros que la polilla y el orín pueden destruir, sino al linaje eterno de tu amor redentor que nos rescató de las tinieblas. Que podamos caminar con la frente en alto en medio de la humildad de nuestro proceso actual, sabiendo con certeza absoluta que el labrador sigue estando a cargo del viñedo, incluso durante la severidad del invierno. Prepara nuestro ser interior para recibir las bendiciones mayores que estás ordenando en el secreto de tu voluntad detrás de aquellas compuertas que por ahora permanecen cerradas a nuestra vista. Danos la paciencia santa para guardar tu tiempo perfecto sin adelantar los acontecimientos mediante la fuerza de nuestra propia carne, y la fe madura para bendecir tu nombre tanto en el día del despojo como en el día de la restitución abundante. Que nuestra vida sea un testimonio vivo de que tu gracia es más que suficiente para sostenernos firmes cuando todo lo demás parece tambalearse a nuestro alrededor. Gracias, Señor,
porque sé que estás escuchando este clamor sincero que nace desde la vulnerabilidad de mi alma necesitada. Gracias porque tu presencia no se ha apartado un solo milímetro de mi lado, y porque tu mano protectora sigue sosteniendo cada uno de mis pasos en medio de este terreno de transición. Me entrego por completo a tu cuidado incesante en esta tarde, descansando en la maravillosa certeza de que mi historia está siendo escrita por el mejor autor y de que este final aparente es solo el prefacio de un nuevo camino de gloria que pronto será manifestado ante mis ojos. Si has sentido cómo esta oración profunda ha comenzado a remover el peso de tu pecho y deseas confirmar tu rendición ante la providencia que está orquestando tu mañana con total amor, te invito a sellar este momento sagrado con una declaración sencilla pero de gran fuerza espiritual. Escribe con plena convicción en la sección de los comentarios aquellas palabras que afirman tu confianza en medio del proceso actual. Escribe: Dios puede abrir otro camino, y permite que este acto de fe sea el ancla que mantenga tu alma en perfecta quietud, mientras el cielo continúa moviendo las piezas a tu favor. No dejes que el desespero te robe la bendición de descansar bajo su sombra incondicional. La paz que ahora inunda tu habitación es la señal clara de que un nuevo día está comenzando a despuntar en tu horizonte. Has depositado el dolor del despojo en el altar de la gracia y has permitido que tu alma respire la certeza de mi cuidado incesante. Aquella tormenta que amenazaba con destruir los fundamentos de tu fe ha perdido su fuerza desestabilizadora, dejando en su lugar un terreno limpio, labrado, listo para recibir las semillas de una temporada completamente diferente. No mires con temor las horas oscuras que dejas atrás, pues el sol de la justicia se levanta hoy sobre tu vida con salvación y restauración en sus alas. Es fundamental que guardes en lo profundo de tu ser la maravillosa conclusión de aquella historia sagrada que hoy ha servido como un espejo perfecto para tu propio proceso interior. Ruth entró a los campos de Belén como una extranjera desamparada, dispuesta a recolectar con humildad las espigas que caían detrás de los segadores bajo el ardiente sol del mediodía. Ella pensaba que su labor se limitaba a la supervivencia diaria de su hogar, pero la providencia divina tenía trazado un desenlace que superaba con creces cualquier expectativa humana. Aquella mujer que lo había perdido todo en la tierra de Moab no terminó sus días en la periferia de la escasez, sino que fue levantada con honores en medio del pueblo escogido. El dueño de aquel campo generoso, Buz, asumió plenamente el rol de redentor de la familia, tomándola por esposa y restaurando la dignidad de una herencia que parecía extinguida para siempre en las páginas de la historia. De aquella unión bendecida nació un hijo llamado Obed, quien con el paso de los años se convertiría en el abuelo del gran rey David, entrelazando el nombre de Ruth de manera directa y eterna en el linaje sagrado del cual nacería el Salvador del mundo. Aquella viuda extranjera que comenzó recogiendo fragmentos de cebada en un suelo ajeno, terminó formando parte de los cimientos mismos de la redención de toda la humanidad, demostrando que la pérdida inicial no era un decreto de destrucción, sino el prólogo indispensable de una gloria inimaginable. Mira con profunda atención este asombroso diseño y comprende que el mismo Dios que transformó la desolación de Ruth en un legado inalterable está gobernando hoy cada uno de tus movimientos invisibles. Lo que hoy experimentas como el cierre doloroso de una etapa importante en tu vida no constituye el punto final de tu biografía espiritual, sino el espacio sagrado donde estoy preparando un testimonio que servirá de inspiración para las generaciones venideras. La herida que tanto ha lastimado tu corazón está siendo sanada con un propósito mucho más elevado que la simple comodidad material, pues estoy forjando en ti un carácter inquebrantable, capaz de sostener bendiciones que trascienden el tiempo. No permitas que la impaciencia humana te empuje a forzar las situaciones o a intentar reconstruir con tus limitadas fuerzas lo que yo he decidido desmantelar para tu propia protección. El proceso de restauración requiere que aprendas a habitar en la tranquilidad de la fe, manteniendo la certeza absoluta de que el autor de tu historia
sabe exactamente cuándo pasar la página hacia el siguiente capítulo de bendición. Las puertas que hoy permanecen cerradas a tu vista no representan una barrera permanente, sino una pausa santa donde se están alineando los corazones y los escenarios correctos para tu manifestación definitiva ante las naciones. Levanta tu frente con una dignidad renovada, reconociendo que tu valor intrínseco jamás ha dependido de los bienes terrenales que posees, ni de las posiciones efímeras que ocupas en la sociedad de los hombres. Eres un hijo amado del Altísimo, rescatado por una gracia soberana que no se retracta de sus promesas, ni se intimida ante la magnitud de tus desiertos actuales. La escasez temporal que hoy experimentas es solo la antesala de una provisión tan abundante que sobrepasará todas tus necesidades y te capacitará para convertirte en un canal de bendición para muchos otros que hoy caminan en la oscuridad del desánimo. Camina desde este momento con la ligereza del que sabe que su futuro está completamente resguardado bajo el pacto inquebrantable de mi fidelidad eterna. Deja atrás las vestiduras de lamento que utilizaste durante el tiempo de tu duelo y revístete de una alabanza anticipada que declare la victoria antes de que las evidencias materiales sean visibles en el mundo físico. Tu dolor actual no tiene la autoridad legal para dictar los términos de tu mañana, porque la última palabra sobre tu destino ya ha sido pronunciada en los tribunales del cielo, y es una palabra de paz, de esperanza y de un futuro lleno de bienestar. Si este mensaje completo ha traído una calma profunda a tu alma atribulada y sientes en tu interior el deseo sincero de afirmar este nuevo caminar de fe, te invito a sellar este pacto espiritual con un gesto sencillo pero cargado de significado. Puedes dejar tu me gusta en este video como una señal externa de que aceptas con agrado la guía de la providencia divina en medio de tu transición actual. No lo hagas por una simple costumbre técnica, sino como un testimonio silencioso de que tu confianza ha dejado de apoyarse en las certezas de la tierra para anclarse firmemente en las promesas inmutables del Creador. Asimismo, si anhelas continuar habitando en este refugio de paz, oración y esperanza renovada, te invito cordialmente a suscribirte a nuestro canal Dios te habla hoy. Al unirte a esta comunidad de fe, estás abriendo una ventana diaria para escuchar la verdad de mi palabra, que limpia el cansancio del camino y devuelve el vigor a las almas debilitadas. Aquí siempre encontrarás un espacio libre de juicios humanos, un rincón sagrado donde podrás regresar cuantas veces sea necesario para recordar que no estás solo en medio de tus batallas y que hay un pueblo entero orando por tu restauración definitiva. Antes de que te retires a descansar en la quietud de esta noche bendecida, graba con letras de oro en el santuario de tu mente la declaración final que resume toda la verdad de este encuentro espiritual. Escribe por última vez en la sección de los comentarios aquellas palabras que desarman por completo el imperio del desánimo. Afirma con total certidumbre: Dios puede abrir otro camino, y deja que ese eco sagrado resuene en tus pensamientos cada vez que la duda intente regresar a turbar tu descanso. Duerme con la tranquilidad del que se sabe profundamente amado, resguardado y guiado por una sabiduría que nunca se equivoca en el trazo de sus sendas. No estás detenido en un callejón sin salida, estás siendo guiado a través de una transición perfecta hacia tu verdadero propósito. No estás llegando tarde a las bendiciones de la vida, estás llegando formado en medio de la escuela de la paciencia y del quebrantamiento santo. Y recuerda siempre con una convicción indestructible lo que Dios forma en el secreto y en el silencio de la prueba. Ningún ser humano ni circunstancia del mundo podrá destruirlo cuando sea manifestado con poder ante la luz del nuevo día. La paz del Señor sea contigo en cada paso de tu caminar eterno.